Bienvenidos nuevamente a Valor para Cambiar. Esta tarde nos acompaña el doctor Andrés Carrera, con quien conversaremos un tema muy interesante con la época que estamos viviendo. Se trata de este miedo que tenemos de salir a las calles, de vivir una vida aparentemente normal, de socializar, de dejar el aislamiento al que hemos estado expuestos por este tema de la pandemia. Para esto nos acompaña el doctor Andrés Carrera, psicólogo, con quien conversaremos. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Valor para Cambiar. Esta tarde nos acompaña el doctor Andrés Carrera, con quien conversaremos sobre un tema muy interesante, un tema que viene bien con la época que estamos viviendo, la pandemia. El doctor Andrés Carrera, psicólogo, nos colaborará una vez más, como siempre lo ha hecho. Y qué gusto volver a conversar contigo, Andresito. Buenas tardes. Hola Susi, buenas tardes. Yo encantado, como siempre, de estar en tu programa y encantado de trabajar estos temas que son súper importantes en la actualidad, como es el síndrome de la cabaña. Así es, un síndrome que viene bien con esto del miedo a salir de la casa, el miedo a volver a tener una vida normal, a tener un contacto con las personas, a dejar el aislamiento. A mí el miedo a contagiarme, ¿no? Sí, más que todo, el síndrome de la cabaña se da en personas que han estado secuestradas, personas que han estado en prisión, personas que han estado trabajando en la selva, personas que han estado alejadas de la civilización. Se desarrolla el síndrome de la cabaña. Obviamente nosotros por el tema de la confinación y la pandemia eh, tenemos que hablar de este síndrome que se ha alterado en muchas personas. Como le dije antes, solo se alteraba en presos, en personas que han sido secuestradas o personas que han estado distanciadas de la civilización, de la sociedad. Hoy esto se ha alterado mucho, se denota mucho el síndrome de la cabaña y es importante, Susi, que la gente lo reconozca porque muchas veces solo escuchar síndrome da miedo. Lastimosamente es un síndrome que tratándole de buena manera se va a pasar. No es un síndrome en el cual se quede establecido el miedo, pero sí necesita mucha ayuda porque si no lo reconoces, vas a estar irritable, vas a estar con miedo, vas a estar mal genio dentro de la casa, vas a estar con estados de ansiedad de grandotes, y si no reconoces que estás con el síndrome de la cabaña, pueda que generes irritabilidad o pueda que te desesperes y no encuentres respuesta a tu incomodidad, porque este síndrome de la cabaña lo que genera es sensaciones de preocupación por lo que puede pasar afuera, por las cosas que pueden darse, es una alteración de miedo bastante fuerte. Y nosotros tenemos que reconocerla, Susi, porque si no la reconocemos, podemos generar desequilibrios dentro de la casa y estar culpando a otras personas de nuestro estado de irritabilidad. ¿Por qué no nos explicas, Andresito, en qué consiste la palabra síndrome? ¿Es una Eh, patología, es una enfermedad? no, casi antes era considerado como patologías, pero nosotros hablamos de síndrome, en especial del síndrome de la cabaña, ¿no? Porque otros síndromes, por más tratables que sean, sí dejan secuelas. Este síndrome de la cabaña es una alteración cognitiva, una alteración emocional que se va desarrollando de acuerdo al encierro. Si nosotros pasamos un tiempo determinado encerrados en un lugar, se nos altera el síndrome de la cabaña. Y como bien tú lo dices, o sea, la idea es normalizar este síndrome, no tenerle miedo, no espantarse, porque uno cuando dice síndrome, uno se asusta. Entonces, nosotros lo consideramos síndrome es porque hay una alteración de por medio que necesita ser manejable o tratable tanto por psicólogos, psiquiatras, si es que ya está alterado, o si no, el tema de terapistas, o sea, seguir una terapia o tener un seguimiento para que la persona vaya saliendo poco a poco. Ojo, que es importante nosotros asimilar el síndrome de la cabaña aceptando la pandemia. Existen personas que no aceptan la pandemia, entonces dicen de gana se dio, de gana Diosito puso esto, y lastimosamente esa negación de la negación hace de que uno no reconozca el síndrome, porque no podemos nosotros después de 9, 10 meses de estar con la pandemia seguir negando de que de gana se dio, porque esa negación hace que se altere el síndrome. Es necesario aceptar, es necesario aceptar que el mundo cambió, es necesario aceptar que la era industrial se acabó y estamos en la era digital. Y eso, por más difícil que parezca, Susi, es importante porque
porque de una u otra forma para nosotros poder curar este síndrome necesitamos aceptar esta irritabilidad y este miedo, perdón, o esta ansiedad para nosotros irlo trabajando poco a poco. Incluso se denota, yo he tenido pacientes ya en el consultorio que hemos tenido yo digo, paciencia para ir saliendo poquito a poquito la cuadra, la calle, para que también tenga comodines, como decía yo, que es un comodín. Son cosas que a nosotros nos pueden ayudar para limitar el miedo. El alcohol, guantes, mascarilla, gorra, de una u otra forma con toda la protección, pero sí tenemos que nosotros estimular ese miedo, ir saliendo poquito a poquito, aunque sea comprar el pan, por más miedo que uno tenga. La respiración tiene que ser lenta, pero el ser consecutivos o el ser consecuentes con acción de salir hace que el síndrome vaya bajando. No digo que sea fácil, pero hace que el síndrome vaya bajando. Mira, el ser humano es capaz de acostumbrarse a los escenarios que se les vaya presentando, inclusive a escenarios en los que se va acostumbrando a situaciones como la falta de libertad, la falta de comodidad, la falta de una situación a la que no está acostumbrada. En este caso también se acostumbra o nos acostumbramos al vivir en un hogar en donde se convirtió en nuestro confort, nuestro lugar seguro, nuestro lugar en donde no somos vulnerables a los demás. Y volver a adaptarnos a la vida que anteriormente llevábamos, nos va a costar, creo yo, a la mayoría, porque sin mayor o menor grado sí hemos resultado afectados, ¿no? Como tú decías, Susi, es súper importante, nosotros somos muy resilientes. El ser humano es un ser cambiable, el ser humano es un ser adaptable. Lastimosamente, nuestro cerebro racional es el que no se adapta. Nuestros pensamientos, nuestras creencias son las que no se adaptan porque el ser humano peca mucho de pensar que tiene todo bajo control. Antes de la pandemia, el ser humano pecaba mucho de eso, de pensar que es autosuficiente, que tiene todo bajo control y lastimosamente pues el ego creció mucho en las personas y sobre todo en los seres humanos. La pandemia nos puso los pies sobre la tierra. Yo le agradezco mucho a la pandemia porque nos hizo más ermitaños. Mira, Susi, nosotros vivíamos en un mundo muy acelerado, todos discutiendo ya por cosas indiscutibles, peleando por cosas que no están bien. Ya el ser humano se creía omnipotente, lo digo con todo el respeto del mundo, porque el ser humano ya en la ciencia quería revivir muertos, el ser humano ya estaba haciendo cosas que no debe. Entonces yo sí creo que la pandemia a nosotros nos dio humildad espiritual para darnos cuenta que solo somos seres humanos y de una u otra forma esa inteligencia nos hace a nosotros negar la realidad, como tú decías. Los seres humanos nos adaptamos, pero lastimosamente nuestros estados de confort no nos permiten los cambios. Hay muchos seres humanos que les tocó cambiar en la pandemia, les tocó dejar de trabajar, les tocó tener una vida más paciente, más pasiva, les tocó mejorar la alimentación. Eso ha sido importante porque antes no teníamos tampoco tanta educación en higiene ni en alimentación y hoy por la pandemia nos lavamos la mano todo el tiempo, hemos mejorado la alimentación. Entonces, si nosotros somos cautelosos y vamos poniendo muchos propósitos positivos de la pandemia, nosotros vamos a ir entendiendo que no fue tan mala como parece. Incluso me atrevería a decir, y ojalá pues algún rato podamos tratar contigo también en algún programa, el tema de las muertes que se han dado en la pandemia, porque nosotros estamos asustados por tanta muerte y la muerte es parte del ser humano. Y segundo, ya hemos normalizado el morirnos, el que nosotros tenemos que aprovechar las personas que están en vida porque no sabemos de la noche a la mañana. Mira, Susi, antes de la pandemia nosotros pensábamos que nuestros papitos, nuestros abuelitos iban a estar para toda la vida. Y es tan triste que esta generación sea la más vulnerable porque de una u otra forma es la generación que a nosotros nos enseñó a trabajar sin tener títulos, es la generación que a nosotros nos enseñó a que siempre había comida en la casa sin necesidad de sacarnos tiempos bien caros. O sea, la generación que se está yendo es una generación de oro, lo digo yo y lo decía en algunos programas, porque es esta persona, porque son esas generaciones que todavía respetaban a los papás, porque son esas generaciones que todavía vivíamos en un mundo lleno de valores más tranquilo, más tranquilo. Entonces yo sí creo mucho que la pandemia a nosotros sí nos dio muchas cosas positivas, Susi, porque si nosotros empezamos a discernir y a ver cosas positivas de la pandemia, ¿quién quita que nuestro estado perceptivo de la negación cambia?
y podemos trabajar el síndrome de la cabaña. Si nosotros no aceptamos el encierro, no vamos a aceptar el síndrome de la cabaña. Si una persona no acepta de que fue condenado a 100 años, a 30 años, a 20 años, no va a asimilar el síndrome de la cabaña. Ahorita lo primero que nosotros tenemos que hacer es aceptar el cambio de vida, aceptar que nos toca vivir con más cuidado, que ya no podemos dar besos, que ya no podemos dar la mano, que ya tenemos que ser muy cautelosos con nuestros utensilios personales. Entonces, en eso nosotros sí podemos sacar muchos argumentos positivos para que el síndrome de la cabaña no nos acabe. Lo que pasa es que el síndrome de la cabaña nos acaba por eso, por no aceptar el cambio a la realidad y nos cerramos en pensamientos del pasado o en pensamientos ortodoxos que nos generan negación a la realidad. Y el síndrome se caracteriza por eso, por negar la realidad, por no querer salir a la realidad. Uno se queda encerrado en la casa. Ojo que es importante, Susi, hablar de este síndrome porque si es que las personas no se tratan el síndrome, se pueden quedar con ese miedo para toda la vida. Porque si nosotros hablamos del síndrome de la cabaña, estamos hablando que no solo es la preocupación por ti, sino la preocupación por todos. Entonces uno con el síndrome de la cabaña, con el síndrome de la cabaña se comienza a alterar y se preocupa por todos, porque sale, porque no sale, cómo tiene que salir, a dónde va a ir. Y como te dije, o sea, ese estado de irritabilidad y ansiedad es lo más complicado en el síndrome, porque se vuelve una persona muy miedosa, muy miedosa, muy miedosa, muy... De partida, y digo yo, para cualquier tipo de recuperación, para cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Sí, acuérdate, bueno, que se le establece a la adicción como una enfermedad hasta que se le pueda sanar. Cualquier Uh -huh. enfermedad, sea una enfermedad Uh mortal, -huh. sea una enfermedad, cualquier enfermedad tiene que ser aceptada. Cualquier realidad incómoda en nuestra vida tiene que ser aceptada. Es que eso es en todo, en enfermedad, en el divorcio, en quedarme sin trabajo, en viajar del país. Si yo no acepto la realidad, no voy a poder asimilar o controlar el síndrome. La idea, por más cruel que parezca, es la aceptación. Acepté que existe el síndrome, acepté que tengo que encerrarme, acepté que afuera corro peligro, sí. Pero yo quiero ser muy enfático en esto, Susi. Siempre, siempre el ser humano ha vivido con esto, con el peligro. Siempre. Uno puede salir de la casa y no sabe si lo van a chocar, si lo van a robar, si le van a asaltar. Siempre hemos vivido con Uh el -huh. peligro. El tema de la alteración del síndrome es por el encierro, porque cuando nosotros pasamos encerrado, nos hacemos tan ermitaños que nos volvemos cotidianos del encierro, de lo que estamos. Y el miedo a salir es lo que se genera la desorientación. O sea, simplemente, como yo dije, o sea, cerrarme en mis creencias y no aceptar la realidad. Y así no lo creas, Susi, la aceptación de la aceptación es el paso más difícil. En cualquier cosa es el paso más difícil. Aceptar que te caíste, que te derrumbaste, que ya no puedes, que estás desesperado, aceptar que estás con una depresión, con ansiedad, es súper difícil porque las personas lo catalogan como débiles. Entonces a veces uno no dice que tiene ansiedad o uno no dice que tiene miedo porque piensa que las personas van a decirle débil y no. Nosotros tenemos que reconocer esa debilidad emocional para que alguien nos pueda ayudar a sanar o para que alguien nos pueda guiar. Como yo le digo y voy a ser muy, muy, muy enfático en esto, es un síndrome tratable, no es un síndrome en el cual uno se quede toda la vida. Si usted no se trata, tal vez sí, pero el síndrome de la cabaña es un síndrome súper tratable, no es fácil, pero tampoco es difícil, sí requiere de disciplina, porque todos los días tiene que poner un propósito, salir una cuadra, salir cuadra y media, salir a la tienda, salir a la tienda del otro barrio. Poco a poco el cerebro va a ir asimilando esta realidad. No digo que de la noche a la mañana, pero sí el cerebro va a ir asimilando esta realidad poquito a poquito. Otra cosa que es muy Bueno, importante aquí hay y... un punto que creo que debemos aclarar. Uh-huh. Sí, no te interrumpo. No, dime, Susi. Continúa, por favor.
Y es que iba a hablar un Sí, yo poquito decía más, hay un punto que tenemos que tener muy, muy en claro. ujú. Sí, un punto que tenemos que tener muy en claro es personas que necesitan cuidarse, que quieren cuidarse porque consideran que es necesario, tanto por ellas como por las personas que tenemos alrededor y en realidad por el contagio en general y también las otras personas que lo hacen por temor, por miedo, hasta porque realmente consideran que si no lo hacen, pues algo les puede pasar y se consideran demasiado vulnerables, ¿no? Justo eso quería hablar antes de lo que me dijiste, Susi. El tema Ujú, también del síndrome de la cabaña se da el miedo a la muerte. Lo que pasa es que lastimosamente a ujú, nosotros, como no hemos estado preparados para una pandemia después de mucho tiempo y somos la única generación que ha pasado una pandemia después de varios años, no estábamos preparados para una pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros nos dieron la información de coronavirus muerte. La mayoría de personas que se han muerto de ujú. coronavirus no se han muerto por el coronavirus, se han muerto por el estado emocional, porque al momento que se infectan de coronavirus se ponen deprimidos, nerviosos, con miedo, su sistema inmunológico baja y el virus se altera. Eso está comprobado científicamente. Muchas personas que tuvieron coronavirus no se murieron por la enfermedad, sino porque su campo emocional y su campo inmunológico bajó por la desesperación. Las primeras personas que se contagiaron y sobre todo en los primeros meses pasaron estas situaciones. Yo lo digo abiertamente porque tuve muchos pacientes que trabajé con virus a través de videos llamadas y estos pacientes, la mayoría de estos pacientes nosotros pudimos controlar el estado emocional sacándonos la idea del que coronavirus es muerte y pudieron superar la enfermedad. Yo tengo pacientes que se ha contagiado ya 2 veces y las 2 veces han podido salir de la enfermedad porque no han permitido de que el coronavirus se familiarice con muerte. A nosotros, desde que llegó la pandemia, nos familiarizaron el coronavirus con muerte. Claro que fue impactante al principio ver tantas personas que se morían, pero hay que ser muy enfáticos en eso. Las personas que se murieron al principio eran personas que pasaban en la calle, personas que vivían no con tan buena salud. Acuérdense en Guayaquil, en muchos lugares que los primeros que comenzaron a morirse eran los suburbios por el mismo tema de vida que tenían. No quiero denigrar, sino que tal vez tenían una vida no tan cuidadosa, utilizaban estupefacientes, por ahí pasaban en alcohol y estas personas fueron las primeras vulnerables. Las otras personas del segundo grupo que ya se contagiaron fueron personas que ya venían establecidas de miedo. Me contagio y me muero. Entonces, muchas personas al enterarse que estaban contagiadas con el virus, se alteraban, tenían miedo, el lado inmunológico bajaba y el virus terminaba entrando a la última etapa, que es ya cristalizar los pulmones y no permitirnos que podamos respirar. Yo estoy muy, muy, muy convencido de que si nosotros llegásemos a contagiarnos y tenemos el cuidado necesario en nuestro estado emocional, no nos vence, sus. Incluso yo he hecho programas, y tú sabes que a veces comparto con mi esposa también programas, en donde nosotros hemos Ujú. hablado mucho de prepararnos para contagiarnos, por más loco que parezca. Cuando uno se Así es. prepara para contagiarse, uno mejora la alimentación, uno comienza a hacer deporte, uno comienza a comer vegetales. Yo soy una persona que no comía muchos vegetales y hoy tengo que hacerlo, hoy tengo que tomarme, incluso lo digo vulgarmente, la agüita de viejas que dicen, el agua de nuestras abuelitas. Hoy he tenido que cambiar mi forma de vida, Susi. Yo ya no soy un tipo que como grasa, yo ya no soy un tipo que como hamburguesa, porque eso hacía yo antes, incluso cuando iba a la radio. Hoy he mejorado mi cambio de vida es porque si es que yo llegara a contagiarme, todavía no lo hemos hecho, pero si yo llegara a contagiarme, yo siento que mi cuerpo está más preparado. Yo siento que mi cuerpo está más preparado. Mi esposa igual ha mejorado un montón su forma de vida. También está haciendo ejercicio. Estoy emocionado porque también dejó el tabaco. No era que fumaba mucho, pero dejó de raíz. O sea, desde que empezó la pandemia dejó de fumar. Entonces nosotros hemos mejorado nuestro estilo de vida gracias a la pandemia, pero que le vimos el punto positivo. Susi, si nosotros nos encerrábamos solo con el miedo, pero a seguir alimentándonos mal, a seguir comiendo cola, a seguir metiendo hamburguesa, no, o sea, y vamos a seguir con el miedo que sigue la gente. Es súper importante nosotros hoy darnos cuenta que primero el virus ha pasado 8 meses y su carga viral está un poco baja. Y segundo,
que en estos 8 meses este encierro ha hecho que nuestro cuerpo también esté más cuidadoso, más protegido. Hace mucho tiempo no pasábamos tanto en la casa que hasta estábamos blanquitos. Hace mucho tiempo no hemos pasado tanto en la casa que nuestro cuerpo inmunológico ha subido. Entonces, nosotros tenemos que convencernos de que si mejoramos nuestra alimentación, si mejoramos nuestro estado de vida, si mejoramos nuestra forma de vida, por más que mañana nos contagiemos, no va a pasar nada porque nuestro cuerpo va a estar preparado por las propias defensas. Entonces, ese es el mensaje que nosotros tenemos que darles a las personas, quitarles ese miedo que existe al coronavirus con muerte, incluso hablando de la nueva cepa. Si nosotros estamos hablando de la nueva cepa, estamos hablando de que no podemos quitarnos las mascarillas dentro de la casa por más visitas que haya. Tenemos que lavarnos las manos todo el tiempo y no podemos estar cerca de las personas. Mira, yo lo digo abiertamente, Susi, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vida, incluso hasta para recibir visitas. O sea, el lavarse las manos, el que se ponga la mascarilla, el quitarnos, yo digo, por lo menos por la pandemia, la costumbre de brindar café, porque ahorita no se puede. Por más educado que uno quiera, no se Andresito, puede. no se puede. Sí, Susi. Andresito, voy a interrumpir un momento porque vamos a ir a un espacio publicitario, pero volvemos enseguida. Ya. Vamos, no hagas bulla. Gracias amigos por continuar con nosotros. Esta tarde nos acompaña el doctor Andrés Carrera, con quien estamos hablando sobre el tema el síndrome de la cabaña. Andresito, continuamos con el tema y me gustaría hablar sobre esto que acabas de mencionar. Cuando yo escuché por primera vez el término que decían yo le agradezco a la pandemia, se me hizo un poco difícil al principio. Porque decía, ¿cómo se puede agradecer a una situación tan desagradable que se nos presentó? Pero si nos ponemos a analizar, tú decías hace un momento de los cambios en la parte de costumbres, en la parte de prepararnos inmunológicamente, de alimentarnos mejor, de hacer deporte y todo eso. Y ese es un cambio que debemos agradecer. Pero también debemos agradecer la parte espiritual a la que hemos llegado a comprender que en realidad es necesario. Decías también de personas del mundo en general, como que llegamos a crecer tanto nuestro ego, que llegamos a creernos inclusive omnipotentes, invencibles, invulnerables, pero esta pandemia realmente nos dio una lección que debemos ahora agradecernos. No, sí, y sabes qué, Susi, yo lo digo abiertamente, tal vez era necesario la pandemia. Yo le digo, era necesario la pandemia, como tú bien dices, nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a vivir en un mundo de paz, de tranquilidad, y descartamos los días negativos pensando que no son parte de nuestra vida. Y eso son creencias, creencias que nuestros abuelos y nuestros papás nos han dejado, pero es porque nos aman. O sea, nosotros, Susi, estamos catalogando de que la vida solo tiene que estar bien, de que la vida solo tiene que estar de buenos momentos y descartamos los malos momentos. Por eso pensamos que la pandemia es mala. En Israel, en Medio Oriente, donde viven guerras civiles, todo el tiempo están valorando la vida, todo el tiempo están disfrutando de lo poco que tienen, porque aquí en el Ecuador nosotros, como es un país muy tranquilo, buscábamos de qué estresarnos. Aquí en el Ecuador no hemos tenido guerras civiles, aquí en el Ecuador no hemos tenido el paramilitarismo como en Colombia. Aquí en el Ecuador hemos sido un país muy tranquilo, por eso es que pienso mucho que nos cogió más duro que otras partes, porque como lo digo, nosotros descartamos los días negativos de nuestra vida y no está bien, Susi. A Y veces el empezábamos, digo contexto, yo, a valorar lo material más que sí, lo sí, realmente importante, ¿no? más que todo, mira, estamos en Radio Católica y el contexto del trabajo de Dios con los seres humanos está mal establecido. A veces nosotros pensamos que Dios a nosotros nos da la lotería. A veces pensamos que Dios a nosotros nos regala carros. A veces pensamos, no, Dios a nosotros nos va puliendo el espíritu a través de estas situaciones, como hizo con Moisés, como hizo con Isaac, como hizo con todos ellos. Lo que pasa es que a nosotros las situaciones difíciles nos crecen el espíritu, Susi. Por eso es ese comentario que dicen que a los guerreros más fuertes Dios les pone las batallas más fuertes.
porque Dios a nosotros nos pule a través de las emociones fuertes, la desilusión, la tristeza, el dolor, porque en ese momento tú tienes que demostrar que eres creyente en Dios. Tú no demuestras tu creencia en Dios tal vez en los buenos momentos. Tú demuestras tu fe, tu espiritualidad cuando estás destruido. Ahí demuestras tu fe. O sea, es hermoso y yo lo digo abiertamente, cuando uno está en escasez, en miseria, cuando uno no tiene nada que hacer, ahí crece el lado espiritual, porque el cerebro racional entiende de que ya no tiene nada que hacer, solo tenga fe y crea. Eso es lo más lindo que nos ha pasado desde profetas, desde gente alquimista, desde espiritualistas. Todas las personas que han llegado a tener ese estado de conciencia han sido personas elegidas. Acordémonos de Jesucristo. Jesús fue desde pequeño buscado, luego le tocó también él salir a ver, a estudiar, a trabajar y luego enfrentarse a muchas personas que dudaban de él. Nosotros como seres humanos tenemos que ir normalizando los días negativos, normalizando los días de tristeza, porque si nosotros no normalizamos esos días, vamos a pensar que es malo estar mal. Vamos a pensar que Diosito nos castiga cuando estamos tristes y no, Dios nos elige a nosotros. Mira, Susi, yo lo digo abiertamente, yo no sé si a mí Dios me eligió para ser huérfano, pero yo tengo una habilidad hoy para motivar a la gente que no tiene papás. Ahorita yo he desarrollado una habilidad, Susi, de hablar con gente que ha perdido personas, porque yo he perdido gente toda mi vida. Yo he estado al lado de la muerte todo el tiempo y tengo una facilidad tal vez para familiarizarme con el dolor ajeno. Entonces, hoy muchas personas que han perdido seres por el coronavirus, yo he tenido una facilidad para hablar de la muerte porque yo he vivido, he pasado, y hoy le agradezco a Dios mi orfandad porque Él me eligió para tal vez yo entender el dolor de las personas y poder decirles que salgan adelante. Susi, nosotros cuando tenemos problemas, el ejemplo es algo que nos ayuda un montón. Cuando tú ves que otra persona ha estado en la misma situación y ha salido adelante, el cerebro es como que coge fuerza. Por eso me encanta cuando tú decías, cuando tú invitas a personas que están en adicciones, otras personas escuchan y toman fuerza, porque a veces uno pensaría de que solo los poderosos salen de los problemas y no, nosotros tenemos, Susi, que empoderarles a las personas de que las situaciones negativas son parte de nosotros. Es como un examen en una prueba, o sea, Dios a nosotros nos pone cosas negativas, entre comillas, es para probar nuestra fuerza espiritual. Si Él no probara nuestra fuerza espiritual, créeme, Susi, que nosotros fuéramos egocentristas y como te decía, incluso que nos creyéramos dioses. Por eso es que a veces necesitamos poner los pies en el suelo. Por eso es que las personas más caídas, las personas que han tocado fondo son las que más necesitan recuperarse y más buscan recuperarse, ¿no? Sí. Las personas que están en el suelo, las personas que están en oscuridad, esas personas son las que realmente han encontrado, como se dice uno, el lado espiritual, Susi, porque uno necesita perderse para encontrarse, Susi. Uno necesita perderse. Y ahorita en esta pandemia muchos nos perdimos porque no sabíamos nuestro trabajo qué iba a pasar, no sabíamos de aquí a un año qué va a pasar, pero esta sensación de miedo es bonita, Susi, porque necesitamos aprender a vivir y a controlarla. Nadie dice que el miedo es malo. El miedo instintivamente nos dieron para la supervivencia, pero el miedo cuando viene desde la cabeza racional es algo que nos bloquea porque pensamos en cosas innecesarias. Este malestar, me refiero al síndrome de la cabaña, Andresito, se puede acentuar en aquellas personas que están viviendo solas, a las hipocondríacas y gente con fobia social. En todas, Susi. El síndrome de la cabaña te puede coger a personas desde 12 años, 15 años, 20 años, 50 años y 100 años. El síndrome de la cabaña no requiere una edad determinada. El síndrome de la cabaña se altera en personas que han pasado encierros o que han estado alejados de la sociedad. No requiere de una edad determinada, solo es del miedo a volver a salir a la vida cotidiana. Como tú lo dices, a cualquier persona le puede coger. Es más, a las personas que están en soledad, tal vez y se les altere un poquito más porque comienzan a vivir en su mundo de confort y el salir otra vez a sociabilizar con otras personas se les hace súper más difícil. Se ponen nerviosas, no saben cómo encontrarse, cómo conversar. Por eso es importante este tema. O sea, el síndrome de la cabaña o ahorita está alterado por lo menos en el 80% de la población. Que no se lo reconozca o que no sepan cuál es distinto. Pero muchas personas que están con irritabilidad, muchas personas que están con miedo, muchas personas que están con estados de ansiedad o con esta sensación
de no saber qué explicarse cuando salen a la calle, estamos determinando que es el síndrome de la cabaña. Y como te dije, Susi, es preferible reconocerlo hasta para ir trabajándolo poquito a poquito, porque hay personas que no saben y salen y llegan peor, llegan alteradas emocionalmente peor. Es preferible aceptar el síndrome de la cabaña, incluso para paulatinamente nosotros ir trabajando con las salidas y con la cotidianidad. Si tú no reconoces el síndrome, por más que salgas, no lo vas a superar. No lo vas a superar. Entonces, ¿tú piensas que la mejor manera de superar un miedo es enfrentándose a él? Perdón. La mejor manera, digo yo, de superar un miedo es enfrentándose a él. Sí, enfrentando eso. Sí. Mira, el miedo, al miedo se le combate con información. Así de sencillo. Al miedo se le combate con información. Nosotros cuando tenemos miedo, ahorita si nosotros tenemos miedo del coronavirus, nosotros tenemos que tener la información. ¿Cuál es la primera información del coronavirus? La primera etapa, ¿ya? El coronavirus es un virus pesado, no es un virus liviano, es un virus pesado. Por ende, estamos hablando que si tú te contagias, el virus hasta que baje a tus pulmones se demora de 3 a 7 días. Por eso necesitamos esperar 7 y 15 días para hacernos la prueba. Al momento que nosotros entendemos que el virus es pesado, estamos entendiendo que no es un virus que nos va a coger en cualquier lado, es un virus que necesita de ley contacto directo con la boca, ojos, nariz y boca, por ahí entra el virus. ¿Qué tengo que hacer yo? Si yo estoy consciente que el virus me entra por los ojos, por la nariz y por la boca, tengo que quitarme la costumbre de toparme las manos, de toparme las manos, la cara, el rostro. Tengo que quitarme esa costumbre. ¿Por qué? Porque comienzo yo a evitar eso, el contacto. Segundo, el mismo tema de que nosotros entendamos, como te dije, de que el virus tiene muchas etapas. Nosotros en la primera etapa le podemos vencer al virus con todas las recomendaciones, con las pastillas, con el ibuprofeno, con el eucalipto, porque todo sirve. Y yo soy de las personas que digo, sirve lo que el médico dice, pero también sirve lo que la abuelita dice, las agüitas de vieja que te dije, porque eso sube el lado inmunológico. Entonces, si nosotros al momento que comenzamos a tener información del virus, nos damos cuenta de que no es tan malo como parece. Tú les ves a las personas que están en primera línea, ellos pueden manejar el virus de buena manera porque ellos están más pendientes. El virus hay que tener cuidado con las personas que no le toman a serio, con ellos, porque las personas que no le toman a serio son personas que no se lavan las manos, que te pasan una botella sin ponerse alcohol. Esas personas hay que tener cuidado. Las Es personas que que están esa en primera y falta, en segunda ujú, línea, no mucho, porque ellos saben cómo manejarlo al virus. así es que esa falta de corresponsabilidad, digo yo, es el que puede motivar, la que puede motivar este síndrome, porque sí es bien es cierto que yo me cuido, pero no sabemos cómo se cuida el otro. Y eso es lo que Claro, produce el temor, el miedo, ¿no? claro, pero ahí es, suponte, el tema de los cuidados necesarios, no llevarse las manos a la boca, tener la mascarilla todo el tiempo, ponerse alcohol en las manos todo el tiempo. Es que nosotros tenemos que con esa información ir determinando y quitando el miedo de nuestra cabeza. Porque mira, yo creo que es una oportunidad grandota el ahorita luchar con un enemigo invisible. Porque nosotros siempre hemos dicho ver para creer. Entonces, si el enemigo es invisible, nosotros tenemos que tener todas las pautas necesarias igual para eso. Tener mucho cuidado, Susi, en no dar la mano, en no saludar con beso, en que si uno tiene visitas tiene que limpiarles y que no se saquen las mascarillas. La mascarilla es todo, Susi. La mascarilla es Así todo. es. Tú puedes estar contagiada las manos, te lavas cada 3 4 minutos. La mascarilla es todo lo que te puede curar. Y otra cosa que te decía Lucy, la alimentación. Si tú comienzas a comer vegetales, si tú comienzas a nutrirte de mejor manera, incluso lo digo con esta frase un poco vulgar, como digo, el agüita de viejas, que es lo que me van a entender. Si nosotros comenzamos a producirnos de esa manera, nuestro campo inmunológico va a subir. Me fascinaría que la gente deje de pensar tanto, porque la gente se estresa pensando en que se va a morir, pensando en que se va a contagiar, y así uno no saca nada pensando de que uno tiene que simplemente conocer todos los procesos. ¿Qué te decía lo del virus? La primera etapa se le puede controlar al virus en la casa. En la primera etapa del virus uno se le puede controlar. La segunda y la tercera etapa es fregada porque el virus ya llegó a los pulmones y el virus ya está en el cuerpo.
En la primera etapa que nosotros tenemos de 10 a 15 días, el virus es súper tratable. Aquí en la mitad del mundo, te cuento, no es que me mande publicidad, pero hay un doctor, no te voy a decir el apellido, pero es muy conocido aquí en la mitad del mundo, ha sanado a mucha gente con coronavirus. Mucha gente, mucha gente. Y solo con pastillas. Tenemos amigos de aquí de que han estado con el virus y fueron donde este doctor, un doctor Moreno de acá de la mitad del mundo. A mucha gente ha salvado. ¿Por qué? Porque lo primero que se ha hecho es eso, controlar el estado emocional y informarle que el virus no es tan malo como parece en la primera faceta. La segunda y la tercera es complicado porque obviamente ya los pulmones quedan cristalizados y el segundo y el tercer contagio es un poco más fulminante. Pero si nosotros en el primer contagio somos muy cuidadosos, el ibuprofeno funciona un montón, el paracetamol funciona un montón, tomarte cada 8 horas. Las vaporizaciones funcionan un montón, Susi. Si nosotros, Ujú. otra responsabilidad que también tenemos que tener, ¿no? Algo que hablaba ayer con mi esposa. Seamos responsables en hacernos las pruebas. Si es que ya tenemos por lo menos el olfato se va, el gusto se va, estamos con fiebre, ya tenemos por lo menos síntomas, hagámonos la prueba, porque hay personas que por miedo no se hacen la prueba y dicen, no es que yo no me hago la prueba porque vaya a estar. Eso es responsabilidad social. Hágase la prueba hasta para cuidarse. Ya nos queda muy poco tiempo, Andresito, y muchísimas preguntas. Por esa razón me gustaría que nos acompañes en un programa futuro. Pero no me gustaría despedirme sin antes mencionar esto. Tú nos estás hablando de las recomendaciones en la parte física, digamos, ¿no? El contacto que no debemos tener, darnos la mano, el uso de la mascarilla, bueno, y demás. Pero también debemos hablar sobre este tema que yo considero importantísimo, el hacer saber, el demostrar a nuestro ser querido que aunque no está físicamente con nosotros, que nos interesa, que estamos con él, que lo queremos, más aún cuando se trata de niños, de adultos mayores que no pueden tener acceso a la parte exterior. Sí, yo digo mucho, Susi, ahí ya depende mucho de los valores de cada casa, a los que nos Uh -huh. enseñaron a respetar a nuestros viejitos, a los que nos enseñaron a quererles, estamos con el cuidado necesario para no contagiarles. Lo que pasa es que yo digo, Susi, el miedo no es que uno se contagie, el miedo es uno a cuántos va a ir llevando con uno. Uh Yo le he -huh. dicho a mi mujer, o sea, Sí. el miedo no es que yo me contagie, porque tal vez estoy seguro que Dios me dé la bendición de salir. El miedo es las personas que uno se va llevando, porque yo tengo personas que me cuidan los caballos, personas que me ayudan en la casa, y son personas mayores. Entonces, ese es el miedo, Susi, más que todo. Y como tú dices, la idea es ser muy cauteloso con este tema. Por primera vez en nuestra vida, por primera vez en nuestra vida, nos toca pensar en familia, nos toca pensar en sociedad. ¿Por qué lo digo por primera vez? Porque en el siglo XXI el tener celulares nos hizo muy individualistas. El siglo XXI, los celulares, ya la gente ni conversaba en los buses, ya la gente metida en el teléfono, yo no sé qué mundo estaba. Gracias a Dios se dio la pandemia para que nos demos cuenta de que necesitamos conciencia social, pensar por los más débiles. Susi, antes que exista la pandemia, había personas que no tenían problemas y no les importaba los problemas de la calle. Yo he tenido personas que a mí me han dicho, vea, en mi casa mis hijos son santos, mis hijos son buenos, porque no salen a la calle. A ver que hay personas que no tienen ni papás o hijos que tienen papás malos, que tienen ese sufrimiento o ese entorno tóxico. Entonces yo sí le agradezco a la pandemia que nos haya dado conciencia social, porque antes de la pandemia, si yo estaba bien, no me importaba a los demás. Y eso lo digo yo a título personal. A mí me da mucha pena cuando encuentro personas que solo hablan por ellos. Mis hijos son santos, mi familia tiene todo, a mí no me falta nada. Y esas personas son las que a veces están en iglesia hablando de Dios. Y me da pena ser sincero, Sus, pero así no tiene que ser la vida. Uno, por más que tenga comodidades, siempre tiene que pensar por las personas más necesitadas. Porque no, porque a mí no me falta nada, no les va a faltar nada a las personas. Y la pandemia nos dio eso, su conciencia social, en pensar en los abuelitos, pensar en la gente, porque no les podemos contagiar. Y así te vas a dar cuenta tú que existe gente que no le importa la conciencia social y está tranquila Uh -huh. y sale y farrea y no le importa contagiar, porque ya no estábamos con conciencia social, ya no teníamos de eso que hoy con la pandemia lo estamos recuperando. ¿O será que yo soy el único positivo de la pandemia? Pero yo trato de ver, No, ya Susi, somos dos. Ya sí, Susi, yo somos digo, dos. la pandemia, yo le agradezco a Dios que haya hecho la pandemia, porque te juro que nos regresó unos 50 años atrás, donde la Así vida es. era más cautelosa, más tranquila. Qué lindo pasar en la casa, Susi, lindo pasar en la casa. Así es, Andresito. Una llamadita, una demostración de cariño.
un mensaje a nuestro ser querido que no está con nosotros, pero que está en nuestro corazón y que un mensaje de esperanza sobre todo de que esto ya pasará y seguro seremos mejores que ahora. No, sí, y aprovechar, Susi, porque este miedo a la muerte también es hermoso, porque uno, como tú dices, se acostumbra a decir te quiero mucho, te extraño, te amo, nos hacemos más comunicativos emocionalmente, porque el hecho de tener miedo a morirse hace que nosotros valoremos las personas que están con nosotros hoy en vida. Antes pensábamos que uno no se iba a morir, y no, uno el estar con este virus hace que valore todos los días como si fuese el último de nuestras vidas, literalmente. Andresito, te agradezco enormemente por tu ayuda que siempre nos has brindado en este programa Valor para Cambiar. Gracias también a nuestros amigos oyentes y nos escucharemos en el próximo programa. Muchísimas gracias y buenas tardes. Yo encantado, Susi. Que tengan una linda tarde. Lo único que les digo es no le tengan miedo al virus. Aliméntense bien, cuídense bien, aprendan a tener en la casa así ibuprofeno, paracetamol. Y lo único que les pido es en la parte espiritual, crean que van a estar bien, crean y pidan a Dios que nos va a cuidar, porque como tú decías, en la parte material uno se puede cuidar, pero en la parte espiritual tiene que ver mucho el conectarse uno con Dios, el rezar, porque la parte espiritual no te pide lógica, la parte espiritual te dice, crea en Dios y punto. Y uno tiene que estar así, todos los días levantándose con la bendición de Dios y de que si es que en algún momento uno se contagia, que Dios le dé la fuerza para salir. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, así que tengan una linda tarde.